Uno de los problemas que siempre nos vienen preocupando, que hemos tratado varias veces, inclusive con mucha gente que participó de las leyes de salud mental, nos viene preocupando mucho qué pasó después de la pandemia, ¿no? Porque bueno, hoy hablábamos, este es un país sin estadísticas, pero uno ve en la calle la salud mental hoy es un problema mayor de lo que era por ahí en el año 2019. Y después también, creo yo, pero le vamos a consultar a lo que saben, creo yo que también este último año estuvo en discusión el tema de la salud mental. Por ahí no de la mejor manera, pero estuvo en discusión y también yo veo que no se ha logrado buen tratamiento de salud mental en la ciudad de Buenos Aires, ni que hablar en el resto del país. Patricia Cabrera es licenciada musicoterapeuta y trabaja en el equipo de salud mental del Hospital Pirovano. Aparte, creo que también es colega porque yo alguna vez la escuché en la retaguardia y no sé si seguirá o no seguirá. Hola Patricia, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves vos todo este tema de la salud mental? Bueno, ¿qué tema? Sí, ¿no? Un poco abarcativo, pero quería... Porque aparte yo había dicho en la presentación que aparte este fue un año en donde se abrió un debate sobre la salud mental, pero no de la mejor manera, no sirvió, a mi juicio, ¿no? Es decir... Sí, yo lo que vengo observando es que en general hay mucha gente que opina de la salud, de la ley de salud mental sin haberla leído mínimamente, Claro. Y otros opinan desde lugares que tienen que ver con cuestiones de personales, de ventajas para ciertas cosas. Hay un recrudecimiento de la hegemonía médica, donde todo parece que tiene que pasar por el dinero, ¿no? Entonces, en general, se trata de volver a que en la actualidad la salud mental está a cargo de un equipo interdisciplinario. Antes solamente el médico podía internar, ahora un psicólogo puede internar, y cuando se interna una persona tiene que ser con 3 firmas de un equipo interdisciplinario, psicólogo, psiquiatra y algún otro miembro del equipo, que puede ser la trabajadora social, la terapista ocupacional o la musicoterapeuta. Uh-huh. Yo trabajo hace 10 años en el Hospital Pirovano, en el que en el año 2013 se abre la sala de salud mental, que es ley 1657. El hospital cuenta con 8 camas, son habitaciones para 2 personas mixtas, cada una con baño privado, con un lugar como un Zoom, donde hay un comedor y un lugar donde pueden ver la televisión los pacientes, un patio. Y para este sector se concursaron todos los cargos de 3 psiquiatras, 3 psicólogos, una trabajadora social propia de la sala, uh-huh. Una musicoterapeuta y una terapista ocupacional. Uh-huh. En ese momento estaba hecha la propuesta también para el Hospital Rivadavia, que recién el año pasado se pudo abrir una sala que es solo de varones. Sí. Y si uno piensa todo lo que plantea la ley de salud mental, y hay 2 hospitales nada más nuevos que se armaron las salas, uno ve que acá está el problema por el cual no puede darse respuesta. Uh-huh. Sumado a que mucha gente que habla de la ley de que no se puede, que hay que reformularla porque no puede dar respuesta, en realidad no hay una plena implementación de la ley. Claro, no se terminó de aplicar la ley. Bueno, eso lo hemos hablado a veces con la gente que fue redactora, con Ángel Barraco y otra gente, que decían la ley no se implementó. Cuando viene siempre ese debate, pero esta ley no sirve. Bueno, pero si no se implementó totalmente, ¿no? Para que se pueda implementar, además de los recursos humanos, tiene que haber recursos económicos. Claro. Nosotros generalmente, estadísticamente, desde hace 10 años, cumplimos mayormente con las internaciones que sean cortas, pero después hay pacientes que están hace 1 año y medio porque no hay lugares a donde derivarlos. Si un paciente necesita hogar, no hay hogares, no hay casas de medio camino, no hay dispositivos que sean de hospital de día, hay muy pocos para la población que tenemos. Estoy hablando solo de la ciudad de Buenos Aires, o sea, ni pensar
que contamos también con pacientes que vienen de otros lugares, Claro. porque la realidad es que no hay en toda la provincia de Buenos Aires, ni en todo el territorio argentino la cantidad de dispositivos que debería haber. Ujú. Entonces el problema no es la ley, sino que es el problema que no existen, no se está cumpliendo la ley, básicamente. Ujú. Ese es mayormente el problema. Y por otro lado hay una serie de mitos, ¿no? Que son como estas fake news que andan circulando por las redes, que la gente repite, que no tiene idea, ¿no? Que en Argentina hablemos sin saber, parece que es como el pan nuestro de cada día. Ujú. Entre algunas de esas cosas que se plantean, la gente dice que la ley prohíbe las internaciones. No, la ley no prohíbe las internaciones. La ley lo que prohíbe son las internaciones a mansalva sin sentido. Para internar a una persona puede internarse voluntariamente porque acepta la internación, o si tiene un riesgo cierto e inminente y no tiene conciencia de enfermedad, se interna involuntariamente. Ujú. Y las internaciones involuntarias cuentan con una garantía de los derechos de los pacientes, por un lado, porque el paciente tiene, internado involuntario, ¿no? Un abogado que es de la unidad de letrados, y porque por otra parte, el órgano de revisión de salud mental, que está creado por la ley, garantiza estos derechos de las personas con representantes del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Defensa. Ujú. O sea, que actualmente, como la ley está vigente, no puede internar un juez porque se le canta, un médico porque se le canta. Ustedes conocerán esa situación que hubo de una señora de buena posición económica que la internaron por salud mental antes de la ley, un neurólogo. O sea, un neurólogo Claro. no puede determinar un riesgo cierto e inminente, porque eso lo determina un equipo interdisciplinario de salud mental formado por un psiquiatra, un psicólogo y otro profesional de la salud, como los que mencioné Ujú. anteriormente. Ahora, Patricia, bueno, hace un par de meses, en septiembre, por ejemplo, salió un fallo que ya llevaba 10 años para que gente que estaba internada en el Moyano y en el Borda fueran desinternados y pasaran a algún lugar de medio término. Y como el gobierno de la ciudad no tiene lugares, prefirió pagar durante 10 años la multa que le puso un juez antes que construir lugares de medio término. Así que ahí tenemos un problema muy serio acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre porque uno cuando piensa en la internación en salud mental o la respuesta a la salud mental, parece que cae de maduro que tiene que ser en el sistema público. Y la ley de salud mental no es solo para la salud pública, es para todos los sectores, públicos y privados. O sea que las obras sociales y las prepagas están obligadas también a tener dispositivos de internación, dispositivos de casas de medio camino, dispositivos de hospitales de día, de atención ambulatoria, con la que no cumplen. A gatas, con mucha suerte, milagrosamente, te dan 20 sesiones de psicología, si tenés algún problema, y después arreglate. Sí. Entonces, no hay un cumplimiento en general, y también los privados prefieren pagar la multa a invertir en esto que es una ley, ¿no? Que es ley. Pero como en este país parece que la justicia, no funciona, ¿no? Porque sí, se hacen las multas, pagan las multas y esto sigue igual, y no cambia. Uh-huh. Ahora, Patricia, ¿vos cómo ves? Yo no sé si vos ves como lo ve uno desde afuera. Yo, por ejemplo, nosotros conocíamos el Hospital Laura Bonaparte, pues lo conocíamos de cuando era el Senaleso, habíamos hecho nota hace muchos años. Conocíamos también el Ameguino, que está acá muy cerca en la calle Córdoba, también por algunos conflictos, y algún otro lugar. Pero en general la gente, el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, no sabe a dónde recurrir por el tema salud mental. No es como, qué sé yo sé que voy a una guardia por un problema físico, voy al Ramos Mejía. Y porque en esos lugares que yo recién nombraba, y bueno, vos misma lo decías del Pirobano, atienden a muy poca gente. ¿Vos ves esto? Es decir, porque yo escuchaba la otra vez el Laura Bonaparte,
Y mucha gente con la cual yo hablaba no conocía que existía ese hospital, o lo mismo pasa con el Pirovano también, con la parte de salud mental, ¿no? En realidad no atendemos poca gente, tenemos pocas camas, pero siempre tenemos una sala paralela que incumple con la ley, que son pacientes que trae el SAME internado, o sea que trae el SAME por un llamado por salud mental. El paciente ingresa a la guardia. Ajá. La guardia no puede tener ocupada todas las camas, entonces si no hay cama dentro de la sala de salud mental, se internan en traumatología, en ginecología, en cirugía, en clínica médica, que no correspondería eso, deberían ser internados en las condiciones que deben estar. Sin embargo, hay tanta cantidad de demanda que se atiende de todas maneras. El servicio también atiende en forma ambulatoria y también atendemos un montón de pacientes. La realidad es que, ustedes mencionaban el tema de la pandemia, después de la pandemia aumentó la demanda, y también aumentó la demanda por la crisis político-económica que hace que haya mucha gente que haya quedado sin trabajo, no tenga obra social, no tenga prepaga, y que empieza a tener, obviamente, sintomatología por estas situaciones de ansiedad, depresión, ataque de pánico y otras situaciones por los cuales va al sistema público, que siempre da respuesta a la salud. Fíjense lo que fue en la pandemia, que mientras salía este señor dueño de tantas prepagas a hablar pavadas, ¿no?, por la televisión, ellos no podían pagar los hisopados, y la gente preferían que fueran al hospital público y pagarle al hospital para que hiciera los hisopados de las personas. Entonces, había una sobrecarga del hospital público, porque si uno le pregunta a una persona cuánto paga una cuota de OSDE de Swiss Medical, es una barbaridad, y cuando tuvieron que dar respuesta no la dieron. Claro. Ahora, este año, vos hablabas de la situación económica. Este ha sido un año bastante, se profundizó una situación económica que ya viene difícil en nuestro país y en la ciudad de Buenos Aires de hace años, ¿no? Mucha gente en la calle, hay mucha gente que está en la calle que evidentemente tiene problemas de salud mental y está alojada en la calle. ¿Cómo has visto vos, cómo vas viendo en los últimos años, de la pandemia hasta acá, qué importancia se le da a la salud mental, qué importancia le da el Estado, qué importancia le da la propia gente, o si se sigue viendo como se veía antes la salud mental? No, está loco, déjalo, ese tipo de cosas. Por un lado hay una estigmatización de los padecimientos mentales, como que el que le pasa algo está loco, ¿no? Esta estigmatización viene en muchos estratos de lo social, pero también en ámbitos familiares. Nos pasa mucho que hay pacientes internados que la familia no quiere hacerse cargo, entonces prefieren que vayan a un hogar, y uno se pregunta, ¿no?, si uno tuviera un familiar con un cáncer, ¿tampoco se haría cargo? ¿No? Sería una barbaridad que alguien que tiene a la madre, al hijo con un cáncer, diga, no, yo no me quiero hacer cargo porque no puedo con esto, que quede internado en el hospital y bueno, que se arregle. Sin embargo, cuando se trata de los padecimientos mentales, la salud mental tiene una característica particular. Es invisible hasta que se pierde, ¿no? Nadie se pregunta por su salud mental hasta que no empieza a tener situaciones de malestar, sintomáticas, que repercuten en su familia, en su trabajo, en los vínculos, ¿no?, en su forma de ser en el mundo. Y la salud mental es algo que no hay salud sin salud mental, es parte de la salud integral que todos deberíamos cuidar y no normalizar ciertas cuestiones que vienen minándola. Creo que actualmente hay una situación que excede a la pandemia, que es otra pandemia, no viral, pero que tiene que ver con perder las condiciones básicas para la supervivencia, ¿no? Las necesidades básicas insatisfechas son una pandemia peor, porque ponen a las personas en una situación de vulnerabilidad, de incertidumbre, que desata cualquier tipo de padecimiento mental que quizás, estando inserto en un ámbito laboral y con una familia más o menos continente,
la persona está equilibrada, pero cuando todo esto se cae, ahí empiezan a aparecer estas situaciones que quizás estaban dormidas o quizás no, y la persona en ese momento entra en una crisis. Uh-huh. Claro. Y vos pensás que vamos a la ciudad de Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, hay capacidad desde el punto de vista de la gente para atender, ¿no? Yo ya no hablo del Estado, que a mi juicio, creo que al tuyo también, no hace las inversiones que debería hacer, ni hablo de los privados, hablo de personal, porque uno cada vez está viendo que faltan más médicos, se atiende más tarde en todo lo que es las obras sociales, te dan turnos que 2, 3 meses, 4 meses, en lo público, en lo privado, en todos lados. Con la salud mental se podría llegar a tener la gente, no existe la gente, existe pero no está motivada. ¿Cómo lo ves eso? No, en realidad nosotros vivimos en la ciudad más rica de toda la Argentina, donde los recursos económicos se destinan mayormente a una zona privilegiada para embellecer la ciudad y no para la salud y la educación. Uh-huh. Hay una realidad económica también por la cual muchos profesionales se terminan yendo del sistema público porque las condiciones para trabajar no son saludables, o sea, los que cuidamos la salud no nos cuidan la salud, ¿no? Nuestra salud mental también está en riesgo. Uh-huh. Recuerden en la pandemia que primero nos aplaudían y después nos venían a pegar. Sí. Y la gente actualmente, hay mucha violencia, hay mucho malestar, y la gente se la descarga con el que lo atiende. Y el que lo atiende no tiene la culpa de que las personas no consigan turnos porque hay pocos profesionales, porque hay pocos turnos, porque el sistema que da los turnos no está bien hecho, porque la realidad es que hay pocos efectores, porque la salud mental se atiende mayormente en todos los hospitales generales de agudos. Vos me preguntabas hoy como esto que la gente no conoce cómo atenderse. Bueno, si tiene una situación de salud mental aguda puede ir a cualquier hospital a la guardia, porque todas las guardias de los hospitales de agudos tienen guardias de salud mental donde hay un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social. Uh-huh. También están los hospitales y los centros monovalentes, como el Centro 1 de Salud Mental, el Ameguino que mencionabas vos, el Borda y el Moyano también, porque no son hospitales que solo hacen internación de crónicos, tienen todos los dispositivos. Uh-huh. Que esa es otra cuestión también de los otros mitos, ¿no? De que quieren eliminar los hospitales monovalentes. No, lo que la ley plantea es la adecuación de los monovalentes para que no sean un lugar donde se asignen las personas y se las dejen ahí, sino que tengan todas las prestaciones que se requieren dentro de la salud mental. Uh-huh. Es así, falta recursos, falta que se invierta en la salud y sobre todo en estas situaciones donde cuando hay crisis esto se ve mayormente desbordado. También porque como vos planteabas, el sistema privado no da respuesta a esto. Uh-huh. Patricia, bueno, la verdad que te agradezco mucho por esta comunicación. Vamos a tratar de seguir este tema, es un tema muy importante. No sé si te quedó algo que por ahí decís, yo quisiera decir esto. Quedan muchos temas porque vos recién vos me decías lo de varios lugares. Sí, yo he ido, por ejemplo, es más, me he atendido en el Hospital Álvarez, pero uno puede ir por una urgencia y te atienden, pero después el seguimiento es dificilísimo. Desde ahí lo decía yo, ¿no? Por eso hablaba del Ameguino, hablaba de ustedes, hablaba de lugares más específicos, ¿no? O de Laura Bonaparte. Sí, es muy difícil el seguimiento porque, por ejemplo, antes de que se implementara el sistema SIGEOS, que es un sistema en el que uno tiene muchas ventajas, que por ejemplo tener una historia clínica virtual, poder observar lo que escriben otros profesionales, tener toda la información del paciente. La realidad es que está armado mayormente para las disciplinas médicas que atienden quizás 15 minutos, ¿no? Cuando uno realiza una atención por salud mental, generalmente se hace una admisión y ahí se determina si la persona necesita una atención por psiquiatra, una atención por psicología, por otra disciplina. Y la realidad es que los tratamientos dentro de la salud mental
no duran 2 semanas o un mes. Mínimamente un tratamiento son 3 meses. Entonces, el sistema de turnos, si yo llamo para atenderme, entro a la admisión y después cuando vuelvo a llamar, me pasan con cualquier persona, ¿cómo hago para seguir el tratamiento? Claro. Entonces, hay un montón de situaciones que están mal pensadas. Yo creo que también porque no han sido convocadas las personas que son las que hacen la prestación para el diseño. Entonces uno pone a alguien que trabaja en sistemas, que debe saber muchísimo de sistemas, pero no tiene la menor idea de cómo se atiende salud mental. Entonces esto se suma a la complejidad de todo lo otro, de la falta de recursos, de los profesionales saturados, de los pocos lugares que hay, y se arma esta bomba que no permite dar respuesta a las necesidades que tienen las personas en forma adecuada. Está muy claro. Bueno, Patricia, no sé si te quedó algo que quisieras agregar. No, solo recordar que hay un lema que es de la Asociación Mundial de Salud Mental, que me parece que lo tenemos que tener más que como lema, hacerlo carne todos como personas, que es que no hay salud ni salud mental. Entonces, no es algo menor la salud mental, es la base para la salud y bueno, todos tenemos que cuidarla. Está muy claro. Bueno, te agradezco mucho, Patricia. Y ahí en el medio del corte, yo comenté que vos creo que tenías un programa en La Retaguardia, ¿no? Sí. Yo estuve en Radio Presente, tuvimos con unos colegas un programa que se llama Indeseables, Claro. Y después estuvimos con otro colega que también es musicoterapeuta en La Retaguardia, Sí. En otro programa que, bueno, por cuestiones de salud y cuestiones personales tuvimos que suspenderlo, pero que para el 2025 vamos a volver. Bueno, nosotros, te digo, estas son las notas que más nos interesan porque este programa, que ya tiene más de 30 años, se llama Los Locos de Buenos Aires, así que imagínate si no queremos hablar con ustedes para que nos den una mano. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, Patricia, muy amable.